Miguel de la Madrid, que fuera presidente de México y director del Fondo de Cultura Económica, firme, sobrio, patriota, artífice de la paz en Centroamérica, constructor de la sabiduría del libro y de la universidad abierta y a distancia, que es el Fondo de Cultura Económica, figura en una reunión templete, consistencia y serenidad. Un hombre que escribió un tramo importante en la historia moderna de México. Heredó un país quebrado en el ánimo, con una deuda inimaginable y cuya estatización de la banca fue traumática. Ajá. Pues esto y más cosas se dijeron en un homenaje a Miguel de la Madrid Hurtado a un año de su muerte. No sé por qué le hacen reconocimientos por su paso por el Fondo de Cultura Económico, que es fondo económico, por cierto, no económica como generalmente se escribe. El señor tuvo un paso institucional, nada del otro mundo, no fue el gran descubridor de escritores, no fue el gran editor de obras, eso por un lado. Por otro lado, pues, yo no recuerdo su parálisis en el 85, cuando el terremoto, y no recuerdo ninguna otra cosa realmente positiva. Qué raro que no hayas visto y disfrutado de paz, de tranquilidad, de un índice de robos y de trinquetes de todo tipo disminuidos, y sobre todo eso del número de víctimas de la criminalidad, en donde estamos llegando a cifras increíbles. Eso no fue ningún mérito de él. Lo que sí es mérito ¿De es quién era el entonces rescate. el mérito? Pues era del país, de un sistema que nos garantizaba Y él llevaba seguridad, el timón. pero él es el encargado de demoler ese sistema y que nos ha traído a esta situación. No. Bueno, el caso Pero es que sí hay un mérito. Pero vamos a ver, durante su periodo vivíamos en paz. Pues empieza. Pues eso es lo que hay que ver. Durante su periodo, durante su manejo del país, él condujo el timón con el desparpajo con que vivíamos, que empezó a terminarse en cuanto él deja el poder. Empezó a terminarse en cuanto él entra al país, al poder. Pero su mérito aquí en el Fondo de Cultura Económica es que Salinas quería acabar con él, venderlo. Y él le ruega, no lo hagas, ponme a mí, y acepta. Ahora, en efecto, él no hace una gran labor editorial, pero le da una nueva estatura al fondo, le da una infraestructura, le da una sede, le da una capacidad que lo pone al nivel mundial, cosa que alguna vez tuvo, pero estaba en decadencia. ¿A poco es más importante su papel en el Fondo de Cultura que en la presidencia de la República? Nefasto. No, hombre. Otra vez. Pues no nos vamos a poner de acuerdo, pero pregúntale a cualquiera cómo se vivió en su sexenio. Fue horrendo. Fueron las tasas de inflación más elevadas de la historia. Eso no eran balas ni descuartizamientos de cadáveres. Pues ni tampoco con Salinas. No. Ni con Zedillo. Ya después empezó la cosa con ellos dos. Él empieza. Salinas y Zedillo. Y Zedillo, por lo pronto, es mucho mejor presidente que Salinas y que el que lo siguió eso a sí, Zedillo. Eso sí. Resulta curioso que en ese resumen que leíste se hable de la sobriedad de Miguel de la Madrid, cuando en algunas novelas de tipo histórico, que tienen mucho de imaginación, lo retratan siempre con una botellita en su escritorio como presidente y tomándose sus traguitos, no borracho, pero sí le gustaba beber. Eso por un lado. Por otro lado, de Miguel de la Madrid para ¿Pero atrás. qué tiene que ver que se ha echado sus tragos? A ver, estamos hablando de cosas básicas, importantes. Correcto. Y que un hombre se eche sus tragos, pues, sin llegar a borrachera, dices tú, entonces, ¿para qué las reseñas?
No, porque me llama la atención que los que hicieron ese resumen lo mencionen. No, pues fue un homenaje a su memoria. Sí, pero es una mención ociosa, digo. Bueno, sí, Pero el señor son fumaba. palabras dedicadas en su ¿Cuál es su nombre? homenaje. Bueno, del No, señor no. de la Madrid para atrás, siempre hubo paz en esta ciudad. Hubo paz inclusive con el negro Durazo. Y hubo paz con los anteriores jefes de policía. No habla de sobriedad de etílica, habla del comportamiento. Nadie está hablando de alcohol. No podemos referirnos solamente a eso. Un personaje de izquierda, me decía hace poquito. Me da mucha tristeza, pero el PRI hizo universidad, hospitales, carreteras, y trajimos el cambio, y ni eso, no solo no crearon nada los que llegaron, sino no pudieron mejorar lo que ya había. Escuché por su radio, gracias. Dice, Ahí está don Pedro Ramírez Vázquez, es el constructor priista. Sí, dice, no pudieron, ya estaba el ISSSTE, ya estaba el Seguro Social, no lo pudieron mejorar, no lo pueden mantener, al revés, lo llevaron más al hoyo. Pudieron rescatar. Dice, y no crearon nada. Entonces, me da mucha tristeza de verle al PRI todo lo que hay que funciona en este país. Pero es que el PRI es algo muy amplio. Claro, Tú hay hablas de buenos, malos, Cárdenas, irregulares. o sea, hay una serie de logros. Si tú hablas de Alemán, hay otro tipo de logros y otro tipo de Ordaz. defectos. Y no se diga Ruiz Cortines y López Mateos. El PRI, pues es que era todo toda una cúpula política que gobernó el país durante largo tiempo. Y no es el mismo el PRI de Miguel de la Madrid que el PRI o el PRM de Cárdenas. Permítame. ¿No? Ni remotamente. Jaime Flores Vega de Benito Juárez tiene 63 años. Me extraña de Mario, a quien admiro mucho, pero hace rato dijo satisfaciera y se dice satisficiera. Sí. Tiene usted razón. María Luisa González Hernández de Iztacalco, 65 años. En la mañana, mi nuera, que tiene 30 años, me vino a decir que mi hijo, de la misma edad, se anda portando algo mal con otra persona. Sentí que se me caía el cielo encima. Después estuve oyendo a Serrano, que decía que a unos presos les están dando de comer a la fuerza y otras cosas. ¡Qué bárbaro! Todo lo toma a broma. Buenos días. Lo bueno es que con su estilo de dar la información, logró que se me olvidara el lío que existe con mi hijo. Gracias por su programa. Víctor Manuel Toledo Pérez de Álvaro Obregón tiene 73 años. Héctor, no alabes a Miguel de la Madrid. Él quedó como estatua en el sismo del 85. Sí, esa es su gran falta, su gran falla. Fue por lo que le criticaron acremente, pero Perdón. sirvió al mismo tiempo, porque si él no se congela, el pueblo de México no hubiera mostrado su efectividad en organización y en controlar desde el surtimiento de agua, alimentos y campamentos y el tránsito. Gracias, María. Fue No estoy una de muestra de civilidad del pueblo de México sorprendente. Nunca he visto un México tan valiente y tan valioso. No estoy de acuerdo con Miguel. Si Miguel o a pesar de Miguel el pueblo hubiera respondido, porque estaba herido en sus entrañas. No, nadie dijo que por Miguel. Tú dijiste que si no se hubiera quedado el estático, el pueblo no se hubiera unido. Eso sí. Entonces, con base en eso, yo digo que con él o sin él, el pueblo se hubiera unido exactamente igual, o a pesar de él. Y yo comparto totalmente el punto con Mario. Creo que es a partir de Miguel de la Madrid cuando empieza el gran conflicto de Pacle en México. Creo que fue un presidente gris como sus trajes y creo que fue un hombre que llegó por azar, nada más. Miguel de la Madrid, yo creo que el único lugar en donde dejó buena imagen fue en Colima, porque durante su gobierno sí se le dio mucho impulso a varias zonas de ese estado. Metió carreteras, metió mucha inversión en lo que es el puerto interior. Él estuvo, o sea, hubo un avance en esos lugares muy fuerte. Se notó sobre todo en la parte de Manzanillo. Recuerdo que lo del puerto interior ya estaba
Ya estaba empezado. Antes de Miguel de la Madrid. Y también recuerdo algo muy interesante. Miguel de la Madrid, por razones de índole familiar, a su padre lo mataron. Su padre era prestamista y lo mató un señor que se llamaba el Charro Negro. A la familia de la Madrid le dio vergüenza saber que el señor era prestamista. Entonces marginaron a la familia. La mamá tuvo que llegar aquí y poner una casa de asistencia. Entonces Miguel de la Madrid, si no persiguió, por lo menos nunca ayudó a los de la Madrid. Antes bien, el arquitecto Dueñas de la Madrid, que le facilitó 3 o 4 van habilitadas como oficina y le prestaba su avioneta durante la campaña, lo primero que hizo el señor de la Madrid fue un memorándum para que le quitaran todos sus negocios. Bueno, que no le dieran negocio, porque el señor era constructor de clínicas para el Seguro Social. Otra cosa positiva que considero que logró de la Madrid fue el mantener el apoyo en Centroamérica a Nicaragua, y sobre todo a través del grupo Contadora. Claro, no era un apoyo abierto como el que le daba López Portillo en los primeros días del sandinismo, ¿no? Pero él lo mantiene y logra equilibrar el bloqueo y el asedio que decreta Ronald Reagan en contra de la revolución nicaragüense, contra los sandinistas. Y pues este grupo Contadora pues, permite garantizar el suministro de petróleo a toda esta región sin importar la inclinación política de sus gobiernos. Nada más con una pequeña aclaración, el que firmó el Pacto de San José para garantizar el petróleo de Venezuela y de México a Nicaragua, a Cuba, fue José López Portillo. Entonces de la Madrid lo único que hizo fue cumplir con el compromiso firmado por el país, por un lado. Y por otro lado, el grupo Contadora nació, si no mal recuerdo, con don Jorge Castañeda. O sea, es anterior también. Total, que el escándalo envolvió a este hombre cuando ya en retiro y muy avanzada su edad, cometió una indiscreción. Y luego se vino una discusión de si estaba en sus cabales o si estaba incapacitado para decir tales verdades políticas. Lo peor fue que él mismo se descalificó como... Lo descalificaron. Sus hijos, ya con muchos intereses personales de parte de los hijos que estaban posicionados y a otro nivel laboral, y eso hizo que pues este hombre dijera, lo que dije no lo dije, y si lo dije estuvo mal dicho, y ya, terrible para un expresidente, oye. Y quiero señalar que la política exterior que la dirigió Bernardo Sepúlveda Amor fue también continuó la línea tradicional del país, ahí sí ninguna discusión al respecto. No así el trabajo que emprendió el propio Pedro Ramírez Vázquez en el desarrollo urbano del país, porque se lo entrega a dos personas que lamentablemente primero fue Yabeli, y Yabeli no pudo con el paquete, y después se lo entrega a Guillermo, el arquitecto Guillermo Carrillo Arenas, de mala memoria y de pésima historia. Ecuación criminal. ¿Sí? Antecedentes, sí.